Pero el año pasado si no ganabas seguías en segunda y este año pues si no ganas tienes opciones de ir a segunda y si ganas tienes opciones de quedarte en primera, pues lo mismo que el año pasado con el Celta, digamos. O sea, no creo que sea complicado que la gente entienda lo que estamos jugando. ¿Cómo llega el equipo a la cita después de 3 partidos seguidos perdiendo, Miquel? Bien, bien, el equipo está bien, está con confianza, está motivado a pesar de las derrotas. Creo que Pamplona se perdió injustamente, con el Valencia ganó sin hacer nada y en Madrid contra el Atlético de este nivel, aunque no estuvo bien con nosotros, se puede perder, son 3 partidos, rivales complicados y ahora es cuando nos jugamos mucho, 3 puntos importantes, sobre todo para que ellos nos sumen y a esperar que hacen los demás también. Tú que lo ves todo, seguro que verías el otro día el Sporting Sevilla. ¿En qué ha cambiado el Sporting de Clemente? ¿Cómo crees que será el partido del sábado? Hombre, el partido se espera como suelen ser los partidos de cuando estás ahí metido abajo. Yo creo que el Sporting va a venir a hacer su partido, a apretar mucho, a jugar al límite, como tenemos que hacer nosotros también. Y luego, pues bueno, nosotros intentar tener el balón y con eso crear ocasiones. Por las características de los sistemas que plantea Javi Clemente, además se espera que vengan muy aguerridos atrás, muy encerraditos, buscando la contra, ¿no? Bueno, ya veremos qué es lo que pasa, pero en un principio es lo que se espera, ¿no? Que vengan ahí, pues eso, a esperar nuestros errores, a salir a la contra, pero sí que es verdad que si a alguno de los dos le vale el empate es a nosotros. Paciencia también, ¿no? A la hora de jugar, ¿verdad? Sí, yo creo que ellos, ya te digo, en caso de llegar en empate al final, los que más tienen que perder con ese empate son ellos, entonces son los que tienen que venir a buscarnos a nosotros también. El calendario luego dificilísimo, no solo Barça-Sevilla, sino Racing de Santander, Mallorca, seguido fuera de casa. Quizá hace todavía más importante conseguir puntos ahora para encarar esa parte del calendario con cierto colchón. Miquel, ¿cómo lo ves? Es que aunque nos viene un calendario fácil, este partido hay que sumar, porque luego puedes ir al Camp Nou y ganar, ya lo hizo el Hércules el año pasado, porque no puede pasar, y luego te puede venir aquí el penúltimo, el último y ganarte. Es que yo creo que lo del calendario no hay que darle importancia, ya te digo, hay que ganar por distanciarte. El hecho de que sea un rival directo, luego Racing y Mallorca, ¿crees que ante rivales directos, no sé si valen doble, pero valen más los puntos que ante, por ejemplo, el Sevilla o el Atlético de Madrid? No valen más, pero sí que valen que ellos nos suman. O sea, tú normalmente juegas tu partido y si ganas tienes que esperar a ver qué hacen ellos. Tú si les ganas a ellos ya sabes que ellos nos suman y se quedan ahí, entonces sí son partidos diferentes. Muy bien.